pero generalmente tiene una localización más periférica si hablamos de ubicación en el pulmón. Son el tipo de cáncer más común en mujeres y en personas que nunca fumaron en su vida. Y estos van creciendo lentamente y era el que habíamos hablado que tiene varios subtipos histológicos. Vamos a enfocar sobre todo en los principales, como el acinar, que tiene el patrón, la morfología de formar acinos, el papilar, que tiene unas proyecciones con un tallo fibroso y vascular, así como ustedes estudiaron carcinoma papilar de tiroides, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Tenía un tallo fibroso y vascular. Aquí también existe un tallo fibroso y vascular. El mucinoso, anteriormente en otros libros, en otros artículos antiguos van a encontrar que se lo llamaba bronquiolo alveolar. Y también en esta categoría incluye el tipo sólido. El tipo sólido es el más difícil de diagnosticar, ya que se tiene que demostrar la presencia de mucina por dentro. Y aquí, como dice, necesita técnicas especiales de tinción, ya sea una tinción con PAS, con ácido periódico de Schiff, o bien una tinción de inmunohistoquímica, que realmente es lo que es más utilizado hoy día para pulmón. Como dice aquí, puede que existan focos de metaplasia y displasia en el contexto de un adenocarcinoma, pero si hablamos de adenocarcinoma, él sigue otro patrón. ¿Alguien se acuerda cuál era la patogénesis del carcinoma escamoso que vimos antes de las vacaciones? ¿Cómo se originaba el carcinoma escamoso en el pulmón? Primero, ¿estaba o no asociado con el hábito de fumar? Estaba asociado con el hábito de fumar. ¿Cómo también se llama el escamoso? Epidermoide. Y él seguía una secuencia desde cambios adaptativos, como una hiperplasia de células caliciformes, hiperplasia de células basales. Eso es el primer cambio que ocurría. Luego hace una metaplasia que se llama metaplasia escamosa, que es lo que habían dado ustedes en los primeros capítulos, ¿verdad? Donde decíamos el epitelio del fumador, el famoso epitelio del fumador, ¿verdad? Hace una metaplasia escamosa. Y de ahí progresa a lo que es una displasia. La displasia, si ustedes se acuerdan, ya es una distorsión de la arquitectura y de la función del epitelio. Y esa displasia puede ser leve, moderada y severa. Severa era sinónima de carcinoma in situ. Rompe la lámina basal y se transformaba en un carcinoma invasor o infiltrante. Entonces, esa era la patogénesis del carcinoma escamoso. Ahora, en el adenocarcinoma es distinto la patogénesis, no sigue esa secuencia. Tiene lo que se llama hiperplasia adenomatosa atípica, que va evolucionando a un adenocarcinoma in situ, y esto es lo que hace que se transforme en un adenocarcinoma infiltrante. Pero ahí tenemos dos definiciones: adenocarcinoma mínimamente invasivo o el adenocarcinoma infiltrante como tal. El mínimamente invasivo es un tumor que macroscópicamente nosotros medimos, que macroscópicamente el imagenólogo ya en un estudio de medicina por imágenes identifica que es un tumor que mide menos de 3 centímetros. O sea, supongamos el tumor mide 2, ¿verdad? O 2,5. Pero su componente infiltrante mide 5 milímetros o menos. El componente infiltrante es lo que se mide en la lámina, hasta dónde se extiende la neoplasia. La profundidad, así como se acuerdan en melanoma, por ejemplo, estaba el Clark y el Breslow, donde se medía la profundidad hasta dónde llegan las células malignas. Eso también se aplica aquí, pero tiene sus reglas. Para llamarlo mínimamente invasivo, es un tumor, primeramente, como criterio macroscópico, que mida menos de 3 centímetros. Pero en la lámina su componente infiltrante mide 5 milímetros o menos. Ahora, el infiltrante como tal puede ser un tumor de cualquier tamaño. Cualquier tamaño significa que puede medir 10 centímetros o puede medir 1 centímetro también. Pero que su componente infiltrante invada más de 5 milímetros. Por ejemplo, invade 6 milímetros, ya es infiltrante. 7 milímetros, ya es infiltrante. Entonces, esto es un criterio muy útil para los oncólogos.
para saber si nos... O sea, para ellos es fundamental que nosotros coloquemos si es mínimamente invasivo, si es infiltrante propiamente dicho, cuántos milímetros tiene, si es posible colocar en centímetros también. Igualmente algunos manejan mejor en centímetros. Entonces, para llamarlo hiperplasia adenomatosa atípica, es una hiperplasia, ¿verdad? Pero no es cualquier hiperplasia, porque ya le definimos como atípica, que sería el primer punto donde se va a identificar atipias, hipercromasias, pleomorfismo, nucleolos llamativos. O sea, todas aquellas características que catalogábamos como fenotipo o retrato de la célula maligna, ya vamos a ver en el contexto de una hiperplasia y les voy a mostrar en un ratito. Las lesiones, como dice aquí, de hiperplasia son monoclonales y ya tienen alteraciones a nivel de lo que es molecular. Y eso también dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Donde ocurren cambios moleculares, ¿verdad? Mutaciones genéticas múltiples y escalonadas, que son paralelas a los cambios que van ocurriendo en el epitelio. O sea, hay mutación molecular y al mismo tiempo hay una mutación en el epitelio. Para nosotros los patólogos es más importante, ¿verdad?, la parte histológica. ¿Qué es lo que yo veo en el epitelio? Para los oncólogos y para las líneas farmacológicas que hacen fármacos antineoplásicos quimioterápicos, es más importante, ¿verdad?, la parte molecular para saber con qué medicamento le van a tratar al paciente. Ambos son importantes para poder estadificar al paciente, ¿verdad?, y saber con qué va a responder. Si yo les muestro esta imagen a simple vista, ¿verdad?, recordando que esto es pulmón, ¿les parece normal o no? Es totalmente normal, es anormal, ¿verdad? ¿Qué les parece? A simple vista, sin decir qué es, ¿verdad? Esto es anormal, ¿verdad? Todo este sector y este sector. Vemos que algo pasa, ¿verdad? Normal no es, porque normalmente nosotros teníamos que ver aquí alvéolos, ¿verdad? Sin embargo, estamos viendo una proliferación. Esta proliferación, esta imagen exclusivamente es del Robbins. Yo les voy a mostrar otras imágenes también para poder comprender, ¿verdad? La primera imagen que dice imagen A, y aquí cataloga como una hiperplasia adenomatosa atípica. Si ustedes observan, se ve que son alvéolos, sí, pero estos alvéolos tienen como sus tabiques engrosados, ¿verdad? Eso es lo que se ve en este aumento, ¿verdad? Se ve que está como grueso, ¿verdad? Normalmente el alvéolo, sus paredes son finas, ¿verdad? Está como engrosado. Si esto nosotros vamos acercando la imagen, vamos a ir viendo que esto está revestido por células atípicas. Ahora, en la segunda imagen que dice imagen B, ¿verdad?, en este caso, esto ya es catalogado como un in situ. Y en la imagen que representa el Robbins, representa como un in situ mucinoso. Ahora, en la tercera imagen ya nos muestra un adenocarcinoma propiamente dicho, ¿verdad? O sea, representa la secuencia: hiperplasia, adenomatosa atípica, adenocarcinoma in situ y un adenocarcinoma propiamente dicho. Y es un adenocarcinoma, como ustedes observan aquí, se ve bien que forma glándulas, ¿verdad? O sea, esto inclusive ya podemos identificar sin necesidad de estudios de inmunohistoquímica. En Estados Unidos ellos usan mucho la inmunohistoquímica. Igualmente ya ven que es glándula, igual ellos utilizan porque ellos tienen gran cantidad de marcadores, ¿verdad?, que son bastante costosos. Nosotros normalmente cuando vemos así ya hacemos directo el diagnóstico con H&E, ¿verdad? Y si es necesario le pedimos al paciente que haga la inmuno, porque recuerden que la inmunohistoquímica está en base de 1 millón de guaraníes para arriba, cada marcador. Entonces, y generalmente no hay en los hospitales públicos. Algunos hospitales que están más hacia Asunción, aquí en Paraguay, tienen, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que esto se demostró la tinción de inmunohistoquímica con el factor de transcripción tiroideo tipo 1, que es TTF1, que nos muestra en el Robbins, ¿verdad?
Entonces, las características de un in situ, como dice ahí, es diámetro de 3 centímetros o menos, generalmente menos de 3 centímetros, crecimiento siguiendo estructuras preexistentes y conserva la arquitectura alveolar. Si ustedes observan en la primera imagen, sobre todo la hiperplasia, siguen pareciendo alvéolos, solo que se ve como que el tabique está engrosado. Y si esto acercamos, vamos a ver las atipias citológicas y aquellas características que describíamos como fenotipo o retrato de la célula maligna. En la segunda imagen, en el in situ, está muy de cerca la imagen, pero vamos a ver otras imágenes donde sigue pareciendo alvéolos, pero tiene, digamos, más acentuado aquellos cambios atípicos. Y esto ya no parece nada de pulmón, ya se ven glándulas francas, ¿verdad? Bueno, el Robbins describe, ¿verdad?, el in situ como, en este caso, ¿verdad?, células mucinosas porque tiene mucina en su citoplasma y le llama patrón de crecimiento lepídico. Lepídico lo compara con las mariposas. Inclusive si ustedes buscan en el libro, dice que las células recuerdan mariposas paradas en una verja. Y realmente es un poco complicado de entender, ¿verdad?, esto, pero les voy a mostrar en un ratito, ¿verdad? Si observamos esta imagen, ¿les parece normal o no? Primeramente. No, ¿verdad? Porque normalmente teníamos que ver muchos alvéolos, ¿verdad? Y estos alvéolos no tendrían que tener este engrosamiento del tabique. También si ustedes acercan posteriormente la imagen, van a ir viendo que las células, en vez de ser ese aspecto plano, son más cúbicas a ovoides y tienen características de atipias. Ahora, ¿a qué se refiere al in situ que le parece a mariposas paradas en una verja, ¿verdad? En el in situ. Justamente esto, ¿cómo se dice en portugués? Verja. Cerca, ¿verdad? Bueno, entonces, con mucha imaginación, ¿verdad?, la cerca sería esto, ¿verdad? Y las células atípicas, ellos dicen que recuerdan como si fuesen las alas de la mariposa, ¿verdad? Eso es lo que dice el Robbins, y el Robbins ya lo decía ya desde el año 1900 no sé cuánto, ¿verdad? Siempre me dicen los alumnos que habrá fumado cuando escribió esta parte, ¿verdad? En realidad, usando un poco la imaginación, capaz que sí, ¿verdad? Pero lo importante es determinar de que esto no es normal, ¿verdad? Es atípico y inclusive se ve como una protrusión en cada una de las células, que es lo que compara con las aletas de la mariposa. Entonces, esto ya es un in situ. Y como dijimos, prácticamente la secuencia no es la misma que el escamoso. La patogénesis del escamoso iba de hiperplasia, ¿verdad?, que era de células caliciformes, y basales, que son propias del epitelio respiratorio. Y hacía una metaplasia de tipo escamosa, que es la famosa metaplasia del fumador, ¿verdad?, que habíamos dado en aquel capítulo de adaptación. Y luego hace la displasia. Aquí, en cambio, es una hiperplasia adenomatosa atípica, un in situ y un infiltrante. Y ese infiltrante es que se divide en mínimamente invasivo y extensamente invasivo. ¿Cómo es fácil de recordar? Mínimamente invasivo es toda aquella infiltración que mide menos de 5 milímetros. Y el infiltrante propiamente dicho es aquel que mide 0,6, ya es infiltrante, ¿verdad? Ahora, el tamaño, ¿verdad?, en el mínimamente invasivo, macroscópicamente dice hasta 3 centímetros, ¿verdad? Ahora, el otro, no importa el tamaño, puede medir 10, puede medir 1, 2 centímetros, pero lo importante es el componente infiltrante, para llamarlo infiltrante. Ahora, esta es la última clasificación que fue usada para el adenocarcinoma pulmonar. Aquí no se usa aquello que hemos hablado, ¿se acuerdan? De acuerdo al porcentaje de formación de glándulas, más del 95, 50, 95, menos del 50%. Eso se usa bastante en gastro, que vamos a dar. Ahora, aquí usa otra clasificación, igualmente lograda como grado 1, bien diferenciado. Grado 2, moderadamente diferenciado, y grado 3, pobremente diferenciado. Pero tiene en cuenta lo que se llama
patrones morfológicos de alto grado. Por ejemplo, sólido. El sólido es lo que ustedes estudiaron en la práctica con sus profesores, ¿verdad? Que le llamaban en sábanas de células. ¿Se acuerdan de ese nombre? En sábanas de células. Cuando las células están fusionadas, juntas, ¿verdad? Y forman como un nido. Este patrón es catalogado como alto grado. El micropapilar, que son aquellas papilas pequeñas, ¿verdad? Que no tienen el famoso tallo fibrovascular, sino que son micropapilas que, según lo que se ha estudiado, y en principio fue hipótesis y luego se confirmó, las micropapilas tienen células atípicas que se van exfoliando y van haciendo metástasis rápidamente. Por eso el micropapilar está catalogado como alto grado. El cribiforme es como un sólido, pero tiene agujeros, tiene buracos y es catalogado como alto grado, y este patrón vamos a volver a dar cuando estudiemos próstata, cáncer de próstata, donde también se habla de patrón cribiforme, y también en mama. O patrones complejos, o sea, arquitecturas complejas, arquitecturas, digamos, que mezclan micropapilar con cribiforme, aquellas arquitecturas que son, digamos, bien atípicas. Entonces, el grado 1 o bien diferenciado es aquel lepídico predominante. Lepídico es aquel que le parece a la mariposa, ¿verdad? Viene de ese nombre. Entonces, aquel patrón que nos recuerda, digamos, a las mariposas, un in situ, pero que ya está infiltrando y tiene menos del 20% de cualquiera de estos, o sea, tiene un poquito de sólido o tiene un poquito de micropapilar, pero que en la lámina representa menos del 20%, eso es grado 1. El grado 2 o moderadamente diferenciado es aquel patrón acinar o papilar. Acinar es el que forma acinos, el que forma ductos, ¿verdad? Que se ve bien en la lámina, o papilas. Pero también tiene como, digamos, como categoría que tiene que tener menos del 20% de alto grado. Y el grado 3 o poco diferenciado o pobremente diferenciado es cualquier tipo del tumor, cualquiera de ellos, pero que tenga más del 20% de alto grado. Ese porcentaje lo hacemos en las láminas, ¿verdad? Observadas en el microscopio. Ahora, macroscópicamente es difícil de decir esto es adenocarcinoma o es escamoso, porque ellos todos cumplen aquellas categorías que habíamos dicho como como características macroscópicas de malignidad. Bordes irregulares, un color blanquecino, beige blanquecino, amarillento, ¿verdad? Ahora, histológicamente es donde nosotros vamos a poder catalogar a qué tipo pertenece. En este caso, por ejemplo, ¿se ve bien o no la formación de glándulas? Sí. Y vemos el patrón acinar. Acinar que forma ductos o acinos que están revestidos por células atípicas. Y en este caso tiene un material basófilo pálido en su interior que es la mucina. En este otro caso también nos habla, ¿verdad?, de un adenocarcinoma de tipo mucinoso, donde se ven las glándulas y se ve que tiene un contenido basófilo pálido. Este otro caso, ¿verdad?, donde vemos la formación de pequeñas papilas y algunas de ellas bien atípicas. Entonces, así como en carcinoma escamoso se utilizaba un cóctel inmunohistoquímico donde hablábamos de la proteína P40 y la citoqueratina 14 como marcadores por excelencia para un carcinoma escamoso, aquí también tienen marcadores por excelencia. No se ve muy bien aquí, justito tapa, pero es TTF1, que es factor de transcripción tiroideo 1, y napsin A. Voy a alzar para que puedan ver. La TTF1 tiñe el núcleo de color pardo y el citoplasma, eso que vemos como un color marrón más pálido, es teñido por la napsin A, que son los marcadores por excelencia para el adenocarcinoma.
Sobre todo cuando, digamos, no forma muy bien los acinos, hay alguna duda diagnóstica, ¿verdad? Entonces se utiliza bastante. Ahora, existe otro grupo que se llama carcinoma de células grandes. Y con este van a poder, digamos, entender, comprender mejor por qué se hacen los cócteles de inmunohistoquímica, ¿verdad? El carcinoma de células grandes es una neoplasia epitelial maligna indiferenciada. Generalmente tiene núcleos grandes, nucleolos prominentes y tiene una gran cantidad de citoplasma. Se piensa que probablemente se trate de un carcinoma escamoso que está muy indiferenciado o un adenocarcinoma muy indiferenciado que ya no puede reconocerse por microscopía óptica. Esa es una hipótesis. Sin embargo, en lo que se fue investigando, se vio que ellos no respondían a los marcadores de inmuno, ni del adeno, ni del carcinoma escamoso. Por eso es que se lo catalogó como una neoplasia distinta. Él es poco frecuente, representa el 3% de los cánceres de pulmón. Generalmente, por la estadística, los pacientes son añosos, de edad avanzada, generalmente son varones y se localiza en la zona media o periférica del pulmón. La arquitectura que él puede formar es muy variada. Puede ir desde empalizadas, trabéculas o islotes, puede formar áreas sólidas en forma de rosetas y tiene un alto conteo mitótico. Las células son grandes, de gran tamaño, por eso dice 3 veces más que el carcinoma de células pequeñas que vamos a ver en un ratito. Y generalmente por los marcadores de inmunohistoquímica se diferencia de otras neoplasias que vamos a ver, como el carcinoide atípico. Entonces, si yo les muestro primeramente esta imagen y voy aquí, las células son de tamaño grande, los núcleos son bien grandes. Y aquí está el marcador de inmunohistoquímica al que él responde, que se llama c-KIT. C-KIT, barra KIT. Ahora les voy a mostrar y voy a retroceder para poder entender. Miren aquí, por ejemplo. A simple vista, con esta imagen, por más de que yo vea células grandes, a mí me parece que puede ser un carcinoma escamoso pobremente diferenciado. Y les voy a mostrar el carcinoma escamoso para recordar, ya que ustedes vieron en la última clase. El bien diferenciado es fácil, ¿verdad? El escamoso. Forma perlas de queratina. El moderada, atipia moderada y focos o áreas de queratina, pero no perlas. Ahora, el pobremente diferenciado ya va formando nidos, como en este caso y en este otro caso. ¿Acaso a esta imagen no le parece la otra? Sí, ¿verdad? Solamente que aquí las células son un poquito más pequeñas a medianas, ¿verdad? El otro, las células son más grandes, pero van formando estos nidos. La diferencia va a ser justamente lo que dijimos, los marcadores de inmuno. Si es un escamoso, él va a ser positivo para este cóctel que mencionamos, P40 y citoqueratina 14. Entonces, volviendo aquí en la imagen, el de células grandes, que es son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usa bastante los marcadores de inmunohistoquímica para lo que es neoplasia pulmonar. Entonces aquí es c-KIT. Ahora nos falta hablar del carcinoma de células pequeñas. El carcinoma de células pequeñas también se llamaba microcítico o de células en avena. Y como habíamos dado en la clase pasada, él está asociado con el hábito de fumar. Generalmente ellos aparecen como masas de localización central, tienen un color gris pálido, ellos afectan al parénquima pulmonar y tienen una afectación temprana de los ganglios iliares y mediastínicos. Estos cánceres están formados por aquella categoría que habíamos hablado en el capítulo de neoplasias como células pequeñas, redondas y azules, que habíamos catalogado directamente como grado 4. Tiene muchas mitosis y a pesar de que se llama de células pequeñas, el tamaño de las células malignas es 2 veces mayor que un linfocito en reposo.
Él en realidad tiene la característica de ubicarse más en las zonas centrales del pulmón, pero también puede ir ubicándose en la zona iliar, bronquial, inclusive en la periferia, ¿verdad? Aunque sea raro. Tienen un crecimiento submucoso. Esta neoplasia es muy agresiva dado a que hace metástasis temprana y hace metástasis a órganos como hígado, suprarrenal, hueso, médula ósea, cerebro, ¿verdad? En el momento en que se diagnostica. Y generalmente, si hablamos de frecuencia, él es igual en ambos sexos, mujeres como varones, ¿verdad? Padecen por igual, sobre todo aquellos que fuman, ¿verdad? Y el 70% ya tiene metástasis en el momento en que se diagnostica. Él también tiene la característica de producir el síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico habíamos definido como síntomas o signos alejados del tumor en cualquier otro órgano. Como dijimos, ellos son células pequeñas redondas azules. Generalmente la cromatina es dispersa, tiene una alta tasa de mitosis y él está separado por estroma delgado, escaso y fibrovascular. Él puede tener varios patrones: láminas, racimos, rosetas, cintas, empalizadas. También tienen un fenómeno que se llama de Azospardi, donde se ven pequeños pigmentos basófilos alrededor de los vasos, porque él invade rápidamente los vasos. Puede tener células de mayor tamaño, por eso células gigantes dispersas. Esta imagen habíamos visto en los primeros capítulos cuando definíamos las características macroscópicas de lo que es una neoplasia maligna, ¿verdad? Los bordes irregulares, como vemos aquí, la gran extensión. Y aquí, como nos dice, en este caso se ve unas áreas de color negruzco, ¿verdad? Que en este caso se confirmó que posteriormente eran en realidad pigmentos del cigarrillo, ¿verdad? Pero eso realmente nosotros por la macroscopía igual describimos, ¿verdad? Se identifican áreas negruzcas, etcétera, pero únicamente con la microscopía sabemos de qué se trata, porque puede ser una necrosis también, ¿verdad? Este es otro caso que, aparte de ser de células pequeñas, es anaplásico. O sea, tiene células anaplásicas. Como ven ahí, dice, esto se disemina ampliamente, el tumor prácticamente toma todo el bronquio principal. Y aquí vuelve a repetir que los carcinomas de células en avena son muy agresivos y hacen metástasis ampliamente en el organismo. Entonces, histológicamente vamos a ver nidos sólidos de células pequeñas redondas azules separadas por pequeños tabiques que contienen vasos. Estas mismas imágenes habíamos observado en el capítulo de neoplasias, donde se ve esa proliferación característica de células pequeñas redondas azules. Y aquí también, como dijimos, por más de que se lo catalogue como células pequeñas, él tiene un tamaño 2 veces más que los linfocitos en reposo. Pueden también tener células fusiformes. No sé si alguna vez vieron, se hizo un meme, inclusive aquí en Paraguay existe un político que tiene el apellido Galaverna. No sé si lo conocen. ¿Dónde está el carcinoma de células pequeñas en este caso? Dice, ¿verdad? Porque él es un político que fuma muchísimo, ¿verdad? Y no tiene esta neoplasia ni nada de ningún tipo de tumor en pulmón, ¿verdad? Porque justamente eso habíamos explicado, ¿verdad? De que depende mucho de las variaciones genéticas. Hay personas que nunca fumaron en su vida y desarrollan una neoplasia pulmonar. Y hay personas que fumaron pocos años y igualmente desarrollan, ¿verdad? Y hay personas que toda su vida fumaron y no llegan a desarrollar una neoplasia en pulmón. Y justamente esta es la más asociada y la más agresiva con el hábito de fumar, ¿verdad? Él también tiene varios marcadores de inmunohistoquímica. Por HI es difícil de diagnosticar, ¿verdad? O sea, no que sea precisamente difícil, ¿verdad? Pero igualmente se tiene que confirmar. Y él tiene marcadores como la CD56, la citoqueratina AE1, AE3, y es negativo en el caso del linfoma, ¿verdad? O sea, para diferenciar del linfoma,
Él es negativo para la CD45, que es positivo en caso de linfomas. Aquí hay otro marcador utilizado que se llama citoqueratina 7, que se utiliza bastante para el carcinoma de células pequeñas, y también se usa el mismo marcador que era del adenocarcinoma TTF1. También permite, digamos, identificar esta neoplasia. La necrosis es extensa, tiene un aplastamiento, muchas veces las células en las pequeñas biopsias, y como dijimos, él produce síndromes paraneoplásicos, que es un conjunto de signos y síntomas en cualquier otro órgano. Esto está en el Robbins, pueden usar para repasar si quieren, ¿verdad? Poder ver las pequeñas diferencias que tienen. Bueno, continuando, tenemos el tumor carcinoide o neuroendocrino. El neuroendocrino o carcinoide, como hemos hablado en la primera clase, él puede ser típico y atípico. Esta neoplasia es maligna, los dos, pero tiene un mejor pronóstico. Por ejemplo, el típico se le cataloga directamente como de bajo grado y tiene poca probabilidad de hacer metástasis. Así como el vaso celular. ¿Se acuerdan que el vaso celular, decíamos, es maligno, pero es de buen pronóstico ya que tiene bajo porcentaje de metástasis? Este también es maligno, pero tiene bajo porcentaje de hacer metástasis. Ahora, el atípico mismo, por más de que como su nombre lo dice, es atípico, es catalogado como grado intermedio. Y lo bueno en esta neoplasia es que ellos son resecables y curables. Yo les había mostrado un caso y voy a volver atrás para poder recordar porque no creo que se acuerden después de tanto tiempo de las vacaciones. Habíamos hablado de este caso, ¿verdad? Yo les puse este ejemplo y les dije que en un estudio de fibrobroncoscopía, y habíamos explicado cómo se hace la fibrobroncoscopía en esa clase, que realmente es un procedimiento que es realizado una vez que el médico ya tiene una alta sospecha, ¿verdad? Por ejemplo, él ya en una tomografía vio algo raro y ya de esta forma solicita una fibrobroncoscopía. Supongamos que en ese estudio de fibrobroncoscopía él identifica esto. Se ve una imagen nodular y no es tan grande y él en el mismo procedimiento ya extirpa la neoplasia, ¿verdad? Extirpa y cauteriza. Entonces a nosotros nos llega la pieza y en primera instancia lo que hacemos es una impronta, se llama. Es decir, medimos la macroscopía, ese nodulito, medimos todo el tamaño, ¿verdad? Y colocamos sobre la lámina, hacemos como una impronta, hacemos como un pegamento en la lámina antes de que se procese. Y eso se puede colorear y observar ya rápidamente en el microscopio en horas, ¿verdad? Y luego, por supuesto, hacemos todo ese procesamiento que les expliqué, que es de la cápsula hasta la obtención de la lámina, que sería ya la biopsia. En esa impronta, si es un carcinoma, o sea, un tumor neuroendocrino, como en este caso, se ven también células redondas basófilas, pero que tienen un puntillado en su citoplasma. ¿Consiguen ver ese puntillado en su citoplasma? Tiene como unos puntitos en el citoplasma. Y a esto se le llama cromatina en sal y pimienta. Y con esto, con la impronta misma, nosotros ya decimos esto es un carcinoide, ¿verdad? Porque ninguna otra neoplasia tiene esa característica, la cromatina en sal y pimienta. Entonces, ahora vamos a volver con el carcinoide. Bueno, entonces ellos son resecables y curables, por eso es que tiene buen pronóstico, ¿verdad? Ellos pueden aparecer en cualquier edad, generalmente a los 40 años aproximadamente aparecen y representan el 5% de las neoplasias pulmonares. Ellos pueden estar presentes en los bronquios principales, como es el caso que les mostré recién, ¿verdad? O puede que vayan creciendo en otras porciones del parénquima pulmonar. En el primer caso, una masa esférica y polipoide, que es el que vimos hace rato, el redondito, eso es más fácil de sacar, ¿verdad? En el estudio de fibrobroncoscopía ya extirpa.
Ahora supongamos que el médico, en vez de encontrar ese nodulito, encontraba una placa. Placa es un cambio de coloración. Ve una zona que tiene un color blanquecino, bordes irregulares, ¿verdad? Que prácticamente va penetrando en la pared. Entonces ahí es un poquito más difícil, generalmente biopsia, para poder saber qué es, y posteriormente se programa una cirugía abierta, ¿verdad? Entonces, estas son las dos formas de presentación del carcinoide. Aunque el 5 a 15% hace metástasis a ganglios biliares, no es frecuente la metástasis. Y generalmente los que hacen metástasis son los atípicos, no los típicos, ¿verdad? Entonces, histológicamente, como hemos dicho, ¿verdad? Estos tienen células uniformes, basófilas, que tienen la famosa cromatina en sal y pimienta. Mitosis infrecuentes o ausentes y escaso pleomorfismo si hablamos de un típico. Ahora, los atípicos tienen más mitosis, pueden tener necrosis y son los que tienen una mayor incidencia de hacer metástasis. Entonces, también se vio que los carcinoides típicos versus los atípicos, ¿verdad?, mostraban mutaciones en el P53 y también se hizo esa división de típico y atípico por el comportamiento de estas neoplasias, ya que uno tiene, digamos, los dos tienen buen pronóstico, pero el típico tiene mucho mejor pronóstico que el atípico, ¿verdad? Como ellos también secretan sustancias, generalmente a la macroscopía tiene un color amarillo, como vemos aquí. Y histológicamente puede que sería la macroscopía de este. Puede que sea inclusive bien delimitado la neoplasia y sea posible la exéresis completa. Entonces, él puede tener varios patrones. Puede que haga, digamos, un patrón de nidos, un patrón de como si fuese islotes, cordones, ¿verdad? Lo cierto es que la característica que nos va a permitir diagnosticar es la famosa cromatina en sal y pimienta. Aquí también vemos, esto nos dice, esto es un carcinoide típico, donde vamos viendo las células basófilas que tienen ese puntillado en su citoplasma. Y aún así, si existen dudas, está la inmunohistoquímica, ¿verdad?, donde él es positivo para la AE1 y AE3. Ahí está, AE1, AE3. Justito no se ve los marcadores. Le tapa. Y esta es, si ustedes quieren repasar después, básicamente nos muestra este cuadrito las diferencias, ¿verdad?, de las distintas neoplasias de pulmón que hemos hablado. Ahora, todas estas neoplasias que hablamos, desde la primera clase de cáncer pulmonar, ¿verdad?, todas ellas pueden llegar a hacer metástasis a los ganglios que están en cabeza y cuello. Justamente aquí hay una imagen, ¿verdad? Esta imagen anatómica que están viendo de los ganglios, en cualquiera de estos ganglios ellos pueden llegar a hacer metástasis. Cualquiera de las neoplasias que hemos hablado, ¿verdad?, en el capítulo de pulmón. Lo cierto es que él tiene una característica también que puede llegar a afectar el ganglio supraclavicular izquierdo, que se llama ganglio de Virchow, y a veces es la primera manifestación de la neoplasia pulmonar. No es patognomónico, porque vamos a ver que en gastro también ocurre lo mismo, en tumores gástricos, pero a veces la primera manifestación es ese agrandamiento de ese ganglio, ¿verdad?, que es estudiado, ¿verdad?, se hace una biopsia del ganglio agrandado y ahí se encuentra la neoplasia, ¿verdad? También ellos pueden debutar con un derrame pericárdico, con un derrame pleural, y ellos también pueden llegar a provocar síndromes y ser la primera manifestación de la neoplasia. Uno de los síndromes se llama síndrome de la vena cava, cuando, por ejemplo, la neoplasia crece cercana a la vena cava y le comprime. Y otro de los síndromes que puede llegar a provocar se llama síndrome de Horner, que es el que estamos viendo aquí. El síndrome de Horner se caracteriza por
afectación porque la neoplasia crece y comprime lo que es, por ejemplo, el plexo braquial o el plexo cervical y empieza a producir dolor en el paciente, ¿verdad? En la distribución del nervio cubital y hace ciertas características clínicas, como por ejemplo vemos aquí, en oftalmos el ojo se ve como hundido, con miosis y ptosis, caída del párpado, ¿verdad? Y anhidrosis, empieza a sudar menos. O producir el síndrome de la vena cava. El síndrome de la vena cava es cuando la neoplasia comprime la vena cava y se llama edema en esclavina. La esclavina es esto que utilizan las monjas, ¿verdad? Que tiene esa forma triangular la ropa. Y justamente en esta zona ocurre el edema, ¿verdad? Por eso se llama edema en esclavina. Cambia el color, se vuelve rojizo, ¿verdad? Hay una hinchazón, hay un edema y empieza a haber una ingurgitación yugular por compresión de la vena cava por el tumor. También estas neoplasias a veces se llaman tumor de Panquas. Tumor de Panquas no es un tumor diferente de todo lo que vimos, ¿verdad? Tumor de Panquas es un término que les voy a mostrar. Se dio por los clínicos a aquellas neoplasias que estaban ubicadas en el polo superior, arriba, ¿verdad? En el pulmón. Y prácticamente afectaban las C8, T1 y T2 y destruían la primera y la segunda costilla como primera manifestación de la neoplasia. Justamente aquí explica un poco lo que es el tumor de Panquas. Se llama tumor de Panquas o del surco superior, o sea, está en la parte superior del pulmón, cualquiera de las neoplasias que vimos, escamoso, adenocarcinoma, ¿verdad? Lo cierto es que está en la parte superior del pulmón y como dice aquí, no todos los tumores pulmonares se ubican en esa zona, sino que supongamos se ubicó en esa zona y hace esa destrucción, ¿verdad? De ese 8, T1 y T2 de la primera y de la segunda costilla. Puede también que esté acompañado por síndrome de Horner, ¿verdad? Que es la ptosis ipsilateral del mismo lado de la neoplasia, miosis, anhidrosis. Esto todo por interrupción de la cadena nerviosa simpática y atrofia inclusive de músculos intrínsecos de la mano. Se llama síndrome de Panquas-Tobías. Entonces, el tumor de Panquas es una presentación que puede ocurrir, no es frecuente, por eso dice es infrecuente, pero ocurre cuando el tumor está en la región superior del pulmón y empieza a destruir costillas y vértebras, ¿sí? Ahora, por la frecuencia, por supuesto, hubo alguien que quiso estudiar cuál es el tumor más frecuente, ¿verdad? Y ahí se encontró que el más frecuente era el escamoso, después se encontró que seguía el adenocarcinoma y luego el de células grandes. Pero esta estadística puede cambiar. Esto va cambiando año a año, ¿verdad? Estudios tras estudios. Su localización retrasa el diagnóstico. La clínica dependerá de las estructuras afectadas por compresión o por invasión. Y el diagnóstico, como dice ahí, es clínico y radiológico. Generalmente ellos consultan con el clínico para saber qué es lo que está pasando por el dolor. Ahora se hace una placa de tórax, por eso dice radiológico. O bien ya directamente una tomografía donde se ve las destrucciones de costillas y vértebras, ¿verdad? Ahora nosotros ya la parte de anatomía patológica ya es para confirmar el diagnóstico definitivo y poder decir a cuál de las neoplasias corresponde, ¿verdad? Pero el tumor de Panquas, lo que quiero que sepan es que es un término que utilizan los clínicos y los radiólogos, los que hacen medicina por imágenes. Para nosotros no es un tumor distinto, tumor de Panquas, ¿entienden, verdad? Bueno, entonces todos los tumores del surco superior que se encuentran en esa ubicación anatómica fueron denominados tumor de Panquas, ¿verdad? El término significa cualquier tumor que se presente en el ápice del pulmón, que tenga esos síntomas clínicos, que es lo que le lleva al paciente a la consulta, asociados con el sello definitivo de la enfermedad, ¿verdad? El tratamiento generalmente, como dice aquí, es interprofesional coordinada, donde actúa un cirujano torácico, un oncólogo radioterapeuta, un oncólogo,
Y para ello es importante que nosotros digamos el tipo de neoplasia para saber el tratamiento que van a brindar. En resumen, ¿verdad?, de esta clase, los 4 tipos histológicos principales son los que hablamos, ¿verdad? Desde el adenocarcinoma, ¿verdad?, que era más común en mujeres y personas que nunca fumaron en su vida, el escamoso o epidermoide, que es lo mismo, microcítico de células pequeñas, que es lo mismo, que están asociados con el hábito de fumar, y habíamos hablado que están asociados con el hábito de fumar cigarrillos convencionales, cigarrillo de cualquier tipo, incluido el cigarrillo electrónico, que habíamos hablado en la clase pasada. Ahora, el de células grandes, como vimos, es un diagnóstico diferencial. No es una neoplasia muy frecuente, pero para eso se usan los cócteles de inmunohistoquímica, ¿verdad? El de células pequeñas hasta hoy día se trata con quimio porque casi todos ya tienen metástasis en el momento en que se diagnostica. Los demás pueden curar con cirugía o hacer un tratamiento combinado dependiendo de si hizo o no metástasis. Hoy día existen varias poliquimioterapias que atacan directamente de acuerdo a qué marcador molecular o a qué, digamos, ¿a qué va a responder exclusivamente esa neoplasia, ¿verdad? El tabaquismo sigue siendo un factor de riesgo muy importante en el cáncer de pulmón, ¿verdad? Entre las lesiones precursoras dijimos que en el epidermoide iba desde lo que es una hiperplasia, metaplasia, displasia. Y en cambio en lo que es adenocarcinoma era hiperplasia adenomatosa típica, in situ, mínimamente invasor y el invasivo o infiltrante. En la actualidad los tumores de 3 centímetros o menos que tienen un crecimiento puro siguiendo estructuras preexistentes del pulmón o lipídicos sin infiltración del estroma se llaman in situ. Y también dijimos que los de células pequeñas son los que hacen síndromes paraneoplásicos. Para terminar, vamos a terminar con un caso clínico, esta primera parte de la clase. Pero vamos a hablar todavía en un ratito de lo que es malformaciones. Bueno, nos habla de una paciente de sexo femenino de 59 años. Como antecedente, ella es ex tabaquista desde los 23 años. O sea, ¿cuántos años más o menos hace que fuma? 59 menos 23. 36. En realidad esto en el examen ya va a caer con el cálculo de paquete año. ¿Se acuerdan qué paquete año hicimos antes de las vacaciones? Ese ya va a salir porque ustedes no van a poder usar celular ni nada de eso, entonces ya va a salir cuántos paquetes años tiene. Entonces ella consulta por un edema facial, la cara está roja, cervical, parte superior del tronco, tiene ingurgitación yugular que es diagnosticada por los médicos, disnea progresiva y cianosis, directamente deciden como plan de internación solicitar hemograma, gasometría y radiografía de tórax, que son los primeros estudios que se hacen en un paciente con estas características. Entonces, este es el clásico edema en esclavina que dijimos, ¿verdad? Hay edema, hay hinchazón, se queda rojizo, ¿verdad? La cara, el cuello, toda esa zona de la esclavina. Se hace primeramente una placa de tórax donde ya se ve una masa, ¿verdad? Que con la tomografía se ve mucho mejor, ¿verdad? Ahora, entonces, con esto, el plan es solicitar una fibrobroncoscopía, porque el tumor es grande, ¿verdad? Para poder saber realmente a qué extirpe histopatológico corresponde. Y mejor caracterización de la lesión. Entonces, nosotros siempre describimos la macro, ¿verdad? Se recibe en formol, ¿cuántos fragmentos? 5 fragmentos. ¿Cuál es el tamaño? De 0,5 a 0,3 centímetros, tienen un color beige blanquecino, homogénea, de consistencia firme, elástica y se incluyen íntegros para su estudio histopatológico. Y esto es lo que vemos en la biopsia. Con esta imagen, ¿tienen una idea de qué podría ser? Tiene antecedente del hábito de fumar. Entonces puede ser o escamoso o microcítico. Yo veo una proliferación de células pequeñas redondas azules, directamente aquí, ¿verdad? Se ve ese patrón fibroso, ¿verdad? Se ven vasitos, entonces esto, hasta demostrar lo contrario, es un carcinoma de células pequeñas. Entonces,
Así describimos, ¿verdad? Proliferación neoplásica maligna constituida por células pequeñas redondas azules con escaso citoplasma, separados por estroma de tejido conectivo. El tumor presenta además necrosis y hemorragia y las mitosis son más de 20, ¿verdad? En 10 campos de gran aumento, lo cual nos habla de mitosis elevada. Se sugiere inmunomarcación para un diagnóstico definitivo. El diagnóstico fue un carcinoma de células pequeñas, pero esto se confirma con citoqueratina 7 y TTF1, que es positivo para estos marcadores. Aquí nada más también habla un poquito, ¿verdad?, de algunos marcadores que pueden ser, si quieren leer, ¿verdad?, esto ya es más de especialidad, ¿verdad?, cuáles son los utilizados. Y justamente lo que hemos hablado la clase pasada, autopsia del asesino, ¿verdad? Lo que oculta cada una de estas, tanto el cigarrillo electrónico como el cigarrillo convencional, que ustedes pueden mirar en su casa cuáles son los componentes. Y habíamos hablado inclusive de la cantidad de cigarrillos fumados en un vapeador. ¿Se acuerdan de esa clase? Voy a volver un poquito para que recuerden porque vamos a entrar en un ratito en lo que es malformaciones y vamos a hablar del síndrome de distrés, que es lo que, digamos, lo más agresivo que pueda ocurrir con una persona que fuma, o sea, el cigarrillo electrónico o el vape. Bueno, esto es para que ustedes recuerden de esa clase. En esa clase nosotros habíamos hablado, porque sé que muchas personas ya no vinieron. Un cigarrillo convencional tiene 0,6 miligramos de nicotina, ¿verdad? Lo que equivale que una caja tenga 12 miligramos. ¿Por qué 12? Porque 0,6 se multiplica por 20. Recuerden que una caja de cigarrillo común tiene 20 cigarrillos, ¿verdad? Entonces, un vapeador, cualquiera del que usen, tiene 1500 inhalaciones, que contiene 50 miligramos de nicotina por ml, que equivale a 425 cigarrillos fumados. Es decir, al inhalar un vape completo, ¿verdad?, significa que fumaron 21 cajas de cigarrillos. O sea, esto es para conciencia, vuelvo a repetir, ¿verdad? Y sobre todo, las neoplasias que hablamos, ¿verdad? Escamoso y microcítico, puede o no que el paciente desarrolle, ¿verdad? Así como hablamos, ¿verdad? Hay personas que, hablamos de Galaverna inclusive, ¿verdad?, que toda su vida fumaron y no desarrolla, ¿verdad?, una neoplasia. Lo mismo el cigarrillo electrónico, puede que fumen toda su vida y no lleguen a desarrollar una neoplasia. Pero lo cierto es que el cigarrillo electrónico es mucho más agresivo porque provoca el síndrome de distrés respiratorio agudo, que vamos a hablar. No sé si quieren ahora un receso. Y a vuelta del receso, probablemente lo que vamos a hacer es hacemos 2 recesos hoy porque nosotros ya estamos contrarreloj, a partir de ahora ya es contrarreloj. O bien, no son largas, es corta malformaciones y es corta tumores pulmonares, hacemos todo de seguido. Entonces vamos a hacer un receso.